Analizamos el esqueleto de los vertebrados. El esqueleto de los vertebrados está organizado desde el punto de vista de su estudio en esqueleto axial, compuesto por el cráneo, columna, costillas y esternón, y el esqueleto apendicular por la cintura escapular y pélvica y las extremidades que articulan con las cinturas. Si observamos el esqueleto humano, esta sería en celeste azul, se representa el esqueleto axial y la cintura escapular estaría formada por la clavícula omóplato que articula con los brazos y la pelvis, que sería la cintura pélvica, que articula con las piernas en el caso del organismo humano. En otros vertebrados tetrápodos, extremidades anteriores y posteriores, o inclusive los peces también tiene esta denominación. Recordemos que el esqueleto sirve de sostén de músculos para la locomoción, pero también sirve de protección de órganos vitales como el encéfalo o corazón y pulmones. Hay variaciones o particularidades que presentan según las adaptaciones de cada organismo, por ejemplo en un anfibio como la rana o el sapo, la cintura pélvica está alargada y unida a extremidades posteriores también alargadas. Esto le da una muy buena adaptación al salto. La pelvis es muy delgadita, esto le da mucha más liviandad. El cráneo está fuertemente soldado al tórax, tiene muy poca movilidad, no tiene cuello. En contraposición, el esqueleto de un ave podríamos observar que presenta un cuello muy largo, esto le da una gran movilidad a la cabeza. La cintura escapular está modificada, tiene solamente la fúrcula y desaparece omóplatos y clavícula. La fúrcula representaría la clavícula, el esternón está muy desarrollado, donde se insertan, gran musculatura, y la cintura pélvica también tiene una particular disposición con adaptaciones al vuelo sobre todo. Las extremidades anteriores están modificadas también para el vuelo. Otra variante dentro de los esqueletos de los vertebrados lo encontramos en los ofidios, dentro de los reptiles, y en el cráneo, la columna vertebral, pero este ofidio, que corresponde a un crótalo, carece de cintura escapular y pélvica. En algunos ofidios, como las boas, podemos encontrar vestigios de la cintura pélvica, pero en el resto desaparece. En los peces está presente la cintura escapular y la cintura pélvica. Observen, el cráneo tiene una gran cantidad de huesos, que en otros vertebrados esto se ve reducido. La cintura pélvica es pequeña, articula con las aletas pélvicas, y la cintura escapular, articula con las aletas pectorales. También podemos observar particularidades de acuerdo al tipo de desplazamiento, como es la posición de la extremidad con respecto a la cintura. En el caso de los peces que se desplazan en el agua, es prácticamente perpendicular, los huesos de las extremidades perpendiculares a la cintura. En el caso de los reptiles, que son organismos poiquilotermos, la regulación de la temperatura corporal depende del medio, tienen el cuerpo muy cercano al piso, al suelo,
Esto hace que la ubicación de las extremidades sea perpendiculares y luego forme un ángulo recto para su desplazamiento. Otros reptiles, sobre todo los reptiles fósiles, han logrado separarse un poco del suelo. Esto lleva a especular a que existe algún tipo de regulación de la temperatura corporal. La disposición es en un ángulo diferente al caso anterior, y en el caso de los reptiles mamíferoides y los mamíferos modernos, que son homeotermos, o sea que regulan la temperatura corporal, pueden de separar su cuerpo del suelo. Esto le da mucha mayor agilidad en el desplazamiento, y la de disposición de las extremidades tiene un ángulo y una ubicación en este sentido. Acá vemos cráneos de distintos vertebrados. También podemos observar, además de los huesos que componen el cráneo de los distintos vertebrados, también podemos reconocer los orbitales y otras fosetas que pueden estar presentes en los cráneos, y que permite una clasificación y una identificación, ya que determina a qué grupo biológico pertenece cada cráneo. Los cráneos anápsidos, por ejemplo, son comunes o son propios de las tortugas modernas. Tienen una foseta que corresponde al orbital y carecen de otra foseta. Se dice que es un cráneo completamente techado. Los reptiles fósiles presentan un cráneo parápsido. Esto es una foseta, un agujero entre dos huesos que se llaman el escamoso. Está cercano a la foseta posterior. En los cráneos diápsidos, que corresponden a los reptiles modernos, hay dos fosetas posteriores del orbital, y el escamoso articula o rodea parte de las dos fosetas. En los sinápsidos, que son los reptiles mamíferoides y los mamíferos actuales, hay una foseta posterior que se considera que es de la fusión de las dos fosetas de los cráneos diápsidos, y hay una diferente disposición de los huesos que rodean estas fosetas. Entonces, en reptiles fósiles, o los cocodrilos y las aves, que son descendientes de dinosaurios, tienen esta disposición del cráneo. En cambio, los lagartos tienen cráneos diápsidos. Estos son arcosaurios. Los reptiles, otros reptiles como las tortugas, son anápsidos, y los mamíferos presentan cráneos sinápsidos. En los mamíferos actuales podemos reconocer sus cráneos, además de tener la foseta del orbicular de los ojos y la foseta posterior, donde se insertan el músculo que articula la mandíbula superior con la mandíbula inferior, el músculo macetero. Esta sería la ubicación de la foseta posterior. También característico de los mamíferos, esta arcada cigomática, que no está presente en otros vertebrados, y la heterodoncia. Esto es la diferente forma y función de los distintos dientes incisivos, caninos, premolares y molares propios de los mamíferos, de diversos mamíferos. Estos serían cráneos de reptiles fósiles parápsidos con la dentición homodonta. Esto es, todos los dientes iguales. Algunos tienen mayor tamaño, pero tienen la misma forma de los dientes. Bueno, estos son algunos ejemplos de cráneos de organismos fósiles. En el organismo humano, acá se ve
clarísima la arcada cigomática, y esta sería la foseta del orbital, los ojos, y detrás la foseta propia de los sinápsidos. Repasamos algunas características para seguir analizando los cráneos. En el anfioxos encontramos las hendiduras branquiales asociadas a los arcos branquiales o los arcos faringios, que están surcadas por vasos sanguíneos y fibras nerviosas, y los arcos faringios, que luego se transforman en arcos óseos, tienen su origen embrionario en las crestas neurales del ectodermo, a diferencia del resto del cráneo y de los músculos que tienen origen mesodermal. Entonces, el primer arco faringio en los peces sin mandíbulas ocupa el primer arco. En los peces mandibulados, como pueden ser los peces cartilaginosos, forman la mandíbula superior e inferior, y el segundo arco branquial tiene esta posición, o arco ioideo también denominado. En un pez agnato, en un pez cartilaginoso, primer arco faringio forma la mandíbula, el segundo arco faringio o arco branquial va a formar el arco iomandibular. En un reptil fósil o actual, el primer arco faringio va a formar parte de la mandíbula superior e inferior, no va a formar toda la mandíbula, y el segundo arco faringio o arco branquial está reducido. En los mamíferos actuales, modernos, como el organismo humano, el primer arco faringio tiene un desplazamiento y no va a formar ningún hueso de la cara, y va a formar parte de los huesecillos del oído medio, y el segundo arco faringio o arco ioideo va a formar parte del hueso ioides, que es el único hueso que no articula con ningún otro hueso y sostiene la parte posterior de la lengua. Acá vemos un poco la evolución del primer arco branquial y el segundo arco branquial en los peces. En los peces modernos forma una parte reducida el primer arco branquial, el segundo arco branquial se transforma en un hueso posorbital. En los reptiles, anfibios, reptiles y aves, esta es la ubicación del primer arco branquial, y este es el segundo arco branquial, que bueno, en algunos reptiles va a formar parte de la articulación, y en los mamíferos desaparece completamente. La mandíbula inferior está formada por un único hueso denominado dentario y articula con el hueso escamoso. Acá vemos un poco la evolución de los saurópsidos, que son reptiles fósiles. La mandíbula inferior está formada por varios huesos, como ustedes pueden ver, el dentario, el angular, el articular, el cuadrado, el escamoso y el yugular. En los sinápsidos fósiles ya aparece la mandíbula inferior formado por único hueso, que es el dentario, y en los mamíferos modernos también vemos esta característica, vemos la diferencia en la dentición. En un reptil mamíferoide ya empiezan a diferenciarse los dientes. Acá tenemos una dentición heterodonta y la posición que ocupan algunos de los huesos que ocupan diferente que los reptiles. Acá vemos la misma evolución. Esto permite reconocer los diversos cráneos. Esto sería en un tiburón. Solamente muestro esta imagen para que vean los dientes que van cayendo y van formándose los nuevos dientes en la mandíbula del tiburón. Estos son los dientes de mamífero, que ya analizaremos con más detalle, que hay variación. Las muelas selenodontas, que tienen forma de lunas, o en los carnívoros tienen tricúspides. Esto es típico de un herbívoro, de un carnívoro, y un omnívoro como nosotros, que tiene 4 cúspides, los molares. Carecen de dientes en las tortugas,
y igual que las aves, se tienen picos córneos,